Gloria al Señor. Así es que Corintios, primera carta, vamos a leer en el capítulo 11 y el versículo 23, vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Amén. Corintios, en su primera carta, capítulo 11, versículo 23, vamos a leer todo hasta el final del capítulo para la gloria del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo, me presento, Señor Jesús, delante de usted en esta mañana. He leído, Señor, esta maravillosa palabra, Dios mío, el cual nos habla, Dios eterno, de la celebración, de la recordación de la cruz del Calvario. Señor, estamos celebrando la cena. Aquí tenemos el pan, aquí tenemos la copa, Dios mío, el cual, Señor, toma forma, Dios mío, simboliza tu cuerpo y simboliza tu sangre. Te ruego, mi Dios, que me ayudes para poder hablar de tu palabra, Señor. Necesito de ti, oh Dios. En mi humana debilidad, Señor, no podría entender esto, Padre. Pero si tu misericordia está conmigo, Señor, yo voy a hablar de lo que está escrito en tu palabra. Úsame como un instrumento suyo, que no sean palabras de hombre, que sea palabra de lo alto, Señor. Usa mis labios, por favor, y que esa palabra venga, Dios mío, sazonada con sal, como lo dice tu palabra. Bendice a la iglesia, Señor, para poder comprender y entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Qué maravilloso, hermanos, es poder leer la palabra de nuestro Dios. Este día es un día muy especial, hermano, porque vamos a participar
de la cena del Señor, que es el pan y que es la copa. Pablo, hermanos, dio instrucciones sobre cómo celebrar la cena del Señor. Porque los hermanos de Corintios tenían, hermanos, algunos desajustes demasiado grandes. Dentro de ellos habían perdido el discernimiento correcto de cómo celebrar la cena. Ellos se reunían en el templo y se reunían con el objetivo de celebrar la cena del Señor. Pero según nos deja escrito la palabra de Dios, cada uno llevaba su comida, su propia comida. Y habían quienes pues no podían llevar comida a causa de su economía. Entonces, habían ciertas diferencias que algunos, como decimos nosotros, comían bien y otros, hermanos, comían mal y a otros solamente les tocaba mirar. Entonces, si usted nota el versículo 34, Pablo está diciendo: si alguno tuviere hambre, ¿a dónde debe de comer, hermanos? En su casa. Porque el participar de este pan y de esta copa, nos está diciendo la palabra del Señor cuando dice que no debemos de participar o comer o beber indignamente, porque este pan y esta copa no es un pan común, no es una copa común, o en otras palabras, no es el pan que usted y yo compramos en la tienda. Este pan lo cocinaron personas temerosas de Dios. Y esa era la razón, hermanos, que cuando sucedía esto, habían, hermanos, ciertos disgustos. Y se habían creado, hermanos, algunas circunstancias dentro de la iglesia, y habían disensiones, habían divisiones a consecuencia de la cena, porque los corintios no se reunían para participar o para estar en la comunión con Cristo y comer de la cena del Señor. Venían algunos y se adelantaban cuando les daba hambre. Y ahora, hermanos, encontramos dentro de esta institución de la cena del Señor que habían algunos que lo comían o comían el pan para probarlo, a ver qué sabor tenía, cómo lo habían cocinado. Y cuando probaban el pan, hermano, no edificaba, sino que destruía, porque criticaban, hermanos, del sabor que le habían dado al pan. Entonces, quiero decirles que este pan, hermano, no es para estarlo saboreando, estar viendo a dónde le encuentra el cuerpo de la canela, a dónde le encuentra el cuerpo del azúcar, como si fuera un barista de café. No, hermanos, cuando Dios preparó, hermanos, al pueblo de Israel acerca de la salida de Egipto, la Biblia dice que les dijo que tenían que participar de la Pascua, lo iban a hacer de pie y que tenían que comérselo rápidamente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Pablo encontró este desorden en Corintios y le dice: ustedes no se reúnen para lo mejor, ustedes se están reuniendo para lo peor. Hermanos, los corintios tenían serios problemas, pero es aquí donde Pablo les instruye y le dice: porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado. Cuando Pablo, hermanos, enseña esta doctrina de la cena del Señor, o poder decir este sacramento de la cena del Señor, Pablo lo recibió directamente de parte de Dios. Cómo se debía de celebrar, cómo se debía de participar la cena del Señor. Entonces, él dice, yo recibí del Señor. O sea, la cena del Señor no fue invento del hombre. La cena del Señor fue una institución divina de parte de Dios. Esto lo encontramos desde muy allá en el Antiguo Testamento. Entonces él dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amados, nosotros vemos que Jesús, cuando iba a ser entregado, la Biblia dice que le dijo a sus discípulos, ya me falta poco tiempo para estar con ustedes. Él anunció, hermanos, 2 días antes de la celebración de la Pascua. Y cuando él celebra, hermanos, la Pascua con sus discípulos, en ese entonces se celebraba la Pascua. Cada quien, hermanos, sacrificaba un animalito y se servían una comida común y corriente, como la que nosotros comemos a diario para sostenernos en pie. Pero mientras comían, dice la palabra del Señor, que Jesús tomó pan, y habiendo tomado aquel pan, dice que lo partió y lo bendijo, quiere decir dio gracias a Dios, y le dio de comer a su discípulo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros estamos, hermanos, celebrando en esta mañana. Estamos celebrando la cena del Señor. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, lo hacemos para recordar su muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario, esa muerte no fue una muerte fácil, sencilla, no. Dice que cuando él hubo comido con sus discípulos, hermano, hubo participado del pan y de la copa. Dice que salió con dirección al monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado un himno, hermanos, hubo un himno de despedida en esa celebración. Y dice que cuando cantaron el himno, se dirigió al monte de los olivos. Y se llevó, hermanos, a Pedro. Se llevó, hermanos, a otros compañeros allí. Bueno, se llevó a los discípulos, pero habiendo llegado allá, se hizo de compañía de Pedro. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que lo llamó aparte y le dijo, mi alma está muy triste, está angustiada, se siente preocupada. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús les había dicho que ellos se iban a escandalizar. Esta palabra de escandalizar en la Nueva Traducción dice, ustedes a partir de ahora me van a tener que abandonar. Me van a abandonar. Pero Pedro le dice, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandono. Mire, hermano, en el gozo o en la emoción, nosotros nos comprometemos y hablamos, hermanos, hasta de más. En nuestras emociones nosotros muchas veces nos equivocamos, pero Dios conoce, hermano, nuestros pensamientos. Y entonces todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, Jesús llegó y se apartó de ellos y comenzó a orar, sintiendo el peso de la muerte.
Ahora, decíamos que celebramos la cena para recordar su muerte. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? Fue sufrida, fue de dolor, fue de tormento, fue de tortura. Pero, hermanos, ustedes saben que cuando llegaron los enemigos o los hermanos romanos con los judíos a prender a Jesús, hubo uno que sacó su machete, ¿verdad? Hermanos, y le cortó la oreja a uno de aquellas personas que andaban ahí prendiendo a Jesús. Y Jesús le dice: no es así. Si yo quisiera, rogaría a mi papá, gloria sea el nombre del Señor, y Él enviaría no solamente 12 legiones de ángeles. Hermano, ¿por qué Jesús podía haberse defendido si muchas veces lo había hecho? Cuando querían prenderle para hacerle daño, hermanos, en medio de la multitud, Jesús se le desaparecía, porque Él era Dios y es Dios. Él puede. Milagrosamente se desaparecía, pero en ese momento se dejó prender. Lo atraparon y le dice: guarda tu espada, porque esta guerra no es así. Él le dice entonces: esto está escrito en la palabra de Dios que debe de ser así. Amados, desde ese momento Jesús comenzó a sentir la agonía de la muerte, tanto que le pedía al Padre, si fuese posible, que esa copa pasara sobre de Él, y si no, que se hiciera su voluntad. En lo humano, Cristo sentía igual que nosotros. Hermanos, yo pienso que le dieron quizás deseos, hermanos, de irse en lo humano, pero por otra parte en lo divino, hermanos, en lo que Él es Dios, sentía la necesidad de poder cumplir su misión. ¿Cuál era la misión de Cristo? Salvar a las almas perdidas. Aleluya. Salvarlo a usted, salvarme a mí de la condenación del pecado. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Ese era la misión, ese era el propósito, no era otra cosa, hermanos. Era el propósito de Él, era dar su vida por cada uno de nosotros. Estamos recordando, hace más ya de 2000 años que Cristo fue crucificado, que Cristo padeció la muerte. Hace más de 2000 años, hermano, que Cristo fue crucificado, que fue sepultado, pero que al tercer día, dice la palabra del Señor, que se levantó con poder y gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Allá está Cristo sentado a la diestra de Dios, hermano, pero muy pronto viene, dice la palabra del Señor, y si viene, tenemos que estarlo esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Esperémoslo día y noche, pero para esperar a Cristo significa que debemos de vivir para Él, guardarnos para Él. No podemos vivir, hermanos, sirviendo al mundo si queremos esperar a Cristo Jesús, su muerte. Entonces Pablo recibió esta palabra, esta revelación divina de la instrucción, y se la dio a los hermanos de los Corintios. Él sigue diciendo en la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Lo estamos haciendo en memoria de Cristo. Esa muerte de Cristo marcó una oportunidad para nosotros los humanos. Gloria al Señor. Hermanos, el que no se salva es porque no quiere. El que no se aferra a Cristo es porque no quiere reconocer que es un pecador. Pero Cristo murió por todos nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo no hizo acepción de persona. Cristo no dijo: yo voy a morir por este y por este no. Cristo murió. Fue una muerte, hermano, que marcó la oportunidad de vida para cada uno de nosotros. Amén. Eso vino Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, esa es la razón de celebrar la cena.
Y dice así: pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Hermanos, si celebramos esta cena, si participamos de este pan, si participamos de esta copa, cuando nosotros lo hacemos, estamos diciendo: te estoy esperando, Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esperemos al Señor, hermanos. Ahora, celebramos, hermanos, la cena del Señor para recordar nuestra libertad en Cristo. Fuera de Cristo, nosotros éramos esclavos del diablo, esclavos de Satanás. Servíamos a Satanás. Y hay algo que dice por ahí, ¿verdad? Que mal paga el diablo al que bien le sirve. Y cuando usted le sirve a Satanás, pasa desvelo, pasa hambre, pasa vergüenza y no se da cuenta. No se da cuenta. Hermanos, y cuando se trata, hermano, de que hoy hemos sido libertados en Cristo, entonces nos volvemos, ¿verdad?, dietosos. Nos volvemos ahí que ya nos cuidamos nuestro cuerpo. Y Pablo dijo que él ponía su cuerpo en servidumbre. No le importaba cómo. Y nosotros ya en Cristo y que hemos sido libres, hermano, muchas veces dejamos de reunirnos porque tenemos algún problemita de salud. No, es que me va a hacer daño el clima. Y cuando era un borracho, cuando era un perdido, no le hacía daño nada. Ni aunque la cuneta se llenara de aquella calle, no le hacía daño eso. Hermano, cuando los vicios de esta vida o de este mundo son vicios que pervierten la vida del hombre, terminan con la vida del hombre. Pero ahora ha llegado la oportunidad de nosotros. Aleluya. Porque esta oportunidad, hermanos, vino para que nosotros fuésemos libres de todo pecado. De todo pecado. Hermanos, de tal manera que cuando nosotros no teníamos a Cristo, a nosotros nos tocaba condenación por la culpa del pecado. Pero si usted nota, Isaías describe, hermanos, que Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Oiga cómo fue el cuerpo de Cristo: molido, herido, porque a Jesús lo azotaron sin misericordia. Y la vez pasada explicaba mi hermano Salvador el tipo de azote que usaban los romanos. ¿Cuánto duele, verdad, hermanos, una espinada? Duele mucho. Nos duele todo. ¿Cuánto duele una herida? Que sea por encimita, hermanos, de la piel, pero no se puede lavar con jabón porque le arde, le duele. ¿Y cuánto no sufrió Jesucristo, hermanos? Cristo bien pudo haber dicho no, porque Él podía, pero no lo hizo para que usted y yo fuéramos libres. No importa la condición de nuestra vida que hayamos llevado o hayamos traído hasta la fecha de hoy, Cristo tiene el poder para libertarnos. Ahora, hermano, cuando Cristo nos dio la libertad, también nos dio la gloriosa esperanza de la vida eterna. Nos dio la gloriosa esperanza de la vida eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. Jesús estaba, hermanos, ahí crucificado, todo maltratado. Estando en la cruz le decían: si tú eres el Hijo de Dios, desciende, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Jesús, hermano, dice que habló unas palabras
Oiga bien. Y aquellas palabras dijo: Elí, Elí, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los que estaban maltratando le decían: a Elías llama. Pero hubo un momento que Jesús tuvo que expirar. Y cuando Él expira, dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Esa es la esperanza de la vida eterna para usted y para mí. Gloria al Señor. En el antiguo pacto, solamente, hermanos, en el altar entraba el sacerdote y el pueblo no podía entrar ahí. Pero hubo un momento que se rompió ese velo, que no nos permitía entrar directamente con Cristo. El sacerdote hablaba con Dios y el sacerdote hablaba con el pueblo. No sé, creo que me expliqué mal, pero Dios hablaba con el sacerdote y luego el sacerdote traía el mensaje al pueblo. Hermanos, ahora no. Hoy podemos llegar confiadamente, directamente a donde está Jesucristo. Podemos exponer nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras necesidades en las manos del Señor y no hay problema. Como dicen los jóvenes, no pasa nada. Solamente lo que va a pasar que si su corazón es sincero con Dios, Dios le va a escuchar a usted. Dios me va a escuchar a mí. ¿Por qué? Porque ya tenemos libertad. Cuando ese velo se rompe de arriba hacia abajo, tuvimos la oportunidad nosotros de recibir esa libertad en Cristo. Y ahora, hermanos, tenemos la gloriosa esperanza de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Ahora, Pablo sigue diciendo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amados, comer indignamente es, hermanos, no arrepentirse de la clase de vida que nosotros estamos llevando hasta el día de hoy. Si usted, hermanos, y yo nos sentimos que somos culpables y que no somos dignos, pero si le pedimos el perdón a nuestro Dios, entonces podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar hemos creído en Cristo. Amén. La cena del Señor la participan los que creímos y los que ya hemos sido bautizados en Cristo. Amén. Pero aún muchas veces creyendo y siendo bautizados, no vivimos acorde a la voluntad de Dios. Comer indignamente es no arrepentirnos de nuestros hechos o de nuestras iniquidades. Comer indignamente es creer que este pan no simboliza el cuerpo de Cristo. Hermanos, si bien es cierto, es un pan hecho de harina, pero cuando nosotros participamos de él, la presencia de Cristo está en nosotros. Y por fe creemos, hermano, que Cristo dijo: tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén. Eso lo dice la palabra del Señor. Tomad, esto es mi cuerpo. De manera que podemos participar todos. No importa, hermanos, si nosotros nos reunimos en una iglesia, pero si su fe es cristocéntrica, bien puede. No importa si usted es visitante, pero si está en comunión con Dios, bien puede. Los que no pueden son los que no han creído en Cristo. Los que no pueden son los que no han sido bautizados. Los que no pueden participar en esta mañana de este pan son aquellas personas que todavía no han dicho o no han reconocido que son pecadores. Hay un texto que dice que la sangre, que si andamos en luz así como Él anduvo en luz,
tenemos comunión los unos con los otros y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amados, ahora su muerte, la muerte de Cristo, no fue una derrota. No fue una derrota. Satanás pensó que lo había derrotado. Satanás pensó que lo había, hermanos, acabado. No fue una derrota. Para los judíos, para los romanos, sí, porque lo vieron crucificado, lo vieron cuando descendió de la cruz, lo vieron cuando lo pusieron en la tumba. Hermanos, pero quiero decirles que a los 3 días mi Cristo se levantó con poder y gloria. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Al Cristo que nosotros servimos no está en la tumba. Al Cristo que nosotros servimos está en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Y viene un día para que nosotros estemos juntamente con Él. Él dijo a sus discípulos: y no la volveré a tomar hasta que venga en el reino del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados, la muerte de Cristo, que se le grabe esto, para nosotros, diga para yo, fue una victoria. Gloria sea el nombre del Señor. Una victoria, bendito sea el nombre del Señor. Y además de ese sacrificio, fue un sacrificio de esperanza para nuestra vida eterna. Podemos participar todos. Amados, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos.